Cuando tú te presentas a ti mismo, cuando tú dices quién eres a otras personas, hay diferentes formas, pero entre las más comunes que siempre se escuchan son I'm directamente con el nombre. No dejen de saludar. Hi, I'm William. Saludan con un hi, hello, good morning y se presentan. I'm y su nombre. También dependiendo de la situación, puede que necesiten dar el nombre completo si es el primer día en el trabajo, primer día de clases en la universidad, casos más formales. My name is. My name is. Igual pueden decir hi, my name is y dicen su nombre. Hi, my name is William, in my case. Hello, my name is William. Hi, I'm William. Misma idea. No están cambiando absolutamente nada. Y el tercer caso es, se presentan, I'm William, but people call me, y ingresan aquí lo que sería el apodo o sobrenombre que tengan. Yo en mi primera clase con mis estudiantes me presento, I'm William, but you can call me Will. Les doy el permiso de que ellos me llamen Will. Podemos decir my name is, y decimos el nombre pila que tengamos, y después decimos AKA, y el apodo o el sobrenombre o el seudónimo que tengamos. Esa AKA es esta frase. Also known as. Mi nombre es tal, también conocido como. Ahora, que una persona diga AKA implica que ese apodo o sobrenombre es popular. Tanto la persona como el nombre suenan. Aquí básicamente vendría con algunas expresiones que utilizamos al momento de que alguien ya dé su nombre. Si alguien se presentó o ya se intercambiaron los nombres, una de las dos personas, usualmente quien tiene la iniciativa, es el que va a decir estas frases. Entonces, después que dices tu nombre y saludas a esa persona nueva que vas conociendo, esto es lo que dirías. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Otras expresiones. Great to meet you. Great to meet you. Wonderful to meet you. Wonderful to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Tenemos frases como It's a pleasure to meet you, o la versión corta solo es It's a pleasure. Podemos decir pleased to meet you. Pleased está conectado con esta palabra, ¿ok? Solo que es como adjetivo, mientras que It's a pleasure es un sustantivo. So, It's a pleasure to meet you o pleased to meet you. Pueden decir I'm pleased to meet you si quieren. Tenemos It's so nice to meet you. Y aquí están ustedes un poco felices de conocer a esa persona. De repente la conocían solo de anécdotas, cuentos de otras personas que la conocen. Tenemos también la frase It's really nice to finally meet you. Normalmente utilizada de nuevo cuando ya saben mucha información de la persona, pero no se habían visto cara a cara, no se habían conocido físicamente. Tenemos It's an honor to meet you. Yo diría esto a alguna celebridad que conozca. Y por acá tenemos It's such an honor to meet you. Es lo mismo que It's an honor, pero con el such le das más intensidad. Como que qué gran honor conocerte. Una vez que la persona, en este caso otra persona, tenga la iniciativa de decir el nice to meet you, tú puedes responderlo. Y para responderlo existen varias formas. Puedes devolver exactamente el mismo saludo, pero normalmente le agregamos una palabra adicional. En este caso es el to. Nice to meet you. Nice to meet you too. Es exactamente lo mismo agregando el to. ¿Ok? Great to meet you. Great to meet you too. Wonderful to meet you. Wonderful to meet you as well. En este caso, to y as well son sinónimos, significan lo mismo, solo que as well tiende a ser un poquitito más formal. Y los dos últimos son los informales. ¿Por qué? Porque aquí no estás ni siquiera, no quieres decir la frase completa. Nice to meet you. You too. Qué gusto en conocerte. A ti también. Alright. Es como una devolución más rápida de ese saludo. Nice to meet you. You as well. Y les tengo esta como la milla extra. Si quieren sonar bastante sofisticados para devolver el saludo, lo que sea que les hayan dicho, ustedes pueden responder simplemente diciendo likewise. Oh, how great to meet you. Likewise. Este likewise es igualmente. Cuando utilizamos los títulos formales, tenemos dos opciones. Las opciones son o lo utilizo con mi apellido o el apellido de la persona. Por ejemplo, en mi caso yo sería Mr. Chirinos, o en el caso de cualquier otra persona, como por ejemplo Miss Paris, con el last name. Pero la otra opción, la otra alternativa, ya de repente depende de ustedes,
si tienen como la voluntad de hacerlo o no, lo van a utilizar con el nombre completo, entendiendo que en inglés el nombre completo es solo el primer nombre y el primer apellido y listo. Ok, so name and last name. So, in my case, I am Mr. William Chirino. Y hablando de una tercera persona, she is Miss Andrea Perez. Lo de los títulos formales se aprecia muchísimo en situaciones muy formales. Por ejemplo, estudiantes a los maestros. Y repito, a los que no estaban desde un principio, no llamamos al maestro en inglés teacher. Nadie en inglés llama teacher al teacher. Nadie en su lenguaje nativo, pues, ¿ok? Es una costumbre que tenemos acá yo diría, en toda Latinoamérica y en España también. No llamamos al maestro teacher en inglés. Tendríamos miss. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado porque aquí simplemente no sabemos si la persona está casada o no, si la mujer de la que estemos hablando está casada o no. Como no sabemos esa información, la apuesta más segura es decir miss. Y el siguiente no es una abreviación, es una palabra completa y se pronuncia miss. Resulta que miss, al tener doble S, se pronuncia como una S al final. Miss. Pero este que está acá no tiene una palabra completa que digamos. Entonces, normalmente vamos a decirlo miss. Hacemos una pequeña vibración con ese sonido aéreo. Miss. Entonces, sí hay una diferencia en pronunciación y el uso que le vayan a dar. La palabra completa, miss, es para una chica joven, usualmente sin hijos, usualmente soltera. Pero si no sabes si está casada y quizá tiene la edad para estar casada, pero no lo sabes, primero entonces pronuncia la miss. Asking for and giving contact information. It is completely normal to ask for and give personal information in casual conversations. Vamos a aprender un poco cómo pedir esa información, cómo hacer las preguntas pertinentes para que la respuesta sea la información que yo esté buscando. Se las presento, su nombre son Information Questions, también conocidas como WH Questions. Estas son todas. Esto que está acá es literalmente el 100% de las preguntas en inglés. Sin embargo, existe otra forma de preguntar que es donde ustedes incluyen la respuesta. Esas no son las que vamos a ver en este momento. Entonces, existen estas preguntas que se les llaman WH questions precisamente porque tienen una W and an H. So, tenemos what, when, where, who, why, which, whose, and how. Sin embargo, la combinación que ellas producen sí son donde de repente se ve como esa montaña enorme que escalar. Porque hay un número ilimitado de formulaciones dependiendo de la información que ustedes estén buscando o necesitan. Y si ustedes dependen de la traducción, puede que algunas de ellas las confundan. Solamente what. Eso es para que tengan la idea de que es posible que al modo de traducción no siempre signifiquen lo mismo. What no siempre es qué. Por ejemplo, hablemos de what. Cuando yo veo what, depende del tipo de pregunta, si yo estoy preguntando qué, cómo o cuál. ¿Qué? Para decir what is this, por ejemplo, y se los muestro. What is this? ¿Qué es esto? Fíjense que la respuesta es una definición, el nombre de esto, la descripción que ustedes le quieran dar. What is this? What is this? La pregunta what en el sentido de cómo. Por ejemplo, what is the weather, un ejemplo, like. What is the weather like? Pendiente, aquí like no es el verbo gustar, ¿ok? Aquí se complementa con what, pregunta, like, para decir cómo. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima en su ciudad? What is the weather like today? What is the weather like in your city, in your town, where you live? So, what is the weather like? Es ¿cómo está el clima? Hacemos la pregunta con what, ahora con el significado de cuál. La más básica es what is
your name. Fíjense cómo, en este caso, la pregunta what para nosotros en español traduce a ¿cuál? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? What is your name? En conclusión, what no siempre significa qué. Ahora, when casi siempre va a ser cuándo. Yo diría un 99% de los casos. Where significa dónde, pero pendiente que también significa a dónde. Usualmente lo van a ver con un to en la pregunta. Where did you go to? ¿A dónde fuiste? Where did you go to? Tenemos who. Who significa quién, pero recordando que en inglés no existen las formas plurales de preguntas, entonces puede interpretarlo también como quién es. ¿Quién o quiénes? Singular o plural. Tenemos también why, la que hace la pregunta para explicar. Why. Igual que en este caso tendríamos la palabra separada por qué y además con la tilde en español. ¿Por qué? Which. La palabra which es siempre que ustedes busquen opciones o alternativas. Si es algo singular, ¿cuál? Pero podemos interpretar la su versión plural. ¿Cuáles? ¿Cuál singular? ¿Cuál es plural? Tenemos esta siguiente pregunta. No es la más popular de todas, pero whose se utiliza para preguntar sobre la posesión o quién posee algo, quién es el dueño de algo. Por ejemplo, yo me encuentro un teléfono aquí en el piso. Whose cell phone is this? ¿De quién es este teléfono? ¿De quién? Para buscar el dueño. Y la última es how, que para nosotros es cómo, igual que esta parte, pero más directo. How, como por ejemplo, how are you? Aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas que se harían en una conversación cuando ustedes conocen a una persona en el momento de presentarse y mantener una pequeña conversación o un small talk. Usualmente utilizamos estas combinaciones, como por ejemplo son what, where, who y how. Las otras son muy personales o pueden ser muy directas. Entonces, combinamos simplemente cualquiera de estas con dos opciones. Tenemos el verbo be o los auxiliares do, does, did, will, etc. ¿Ok? Los otros auxiliares. Pero por ahora nos vamos a enfocar en el verbo be. Do y does no los vamos a necesitar para esta lección. Entonces, cuando combinamos con el verbo be se producen muchas preguntas, muchísimas opciones. Entonces, con what, aquí por ejemplo tengo una pregunta por cada ejemplo. Para what tenemos, por ejemplo, what is your name? What is your name? ¿Por qué is? Porque se supone que es un nombre, aunque sean 2, 3, 4, 5 palabras, es un nombre, es tu nombre, es uno solo. Entonces, what is your name? Es una posesión. What is your name? Where, en una conversación, primera vez que nos conocemos, nos estamos viendo interactuando. Where are you from? Where are you from? Where are? ¿Por qué are? Porque el sujeto es you, entonces a you siempre lo acompaña are. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? Tendríamos who. Esto es más como curiosidad. Si ves a alguien conocido o muy familiar, alguien se te hace conocido, quisieras saber el nombre o la identidad de esa persona. Who is he? Who is she? De nuevo, el verbo be es protagonista, ¿ok? Pueden ver que el verbo be es la clave en este tipo de preguntas. Who is she? ¿Ven a alguien conocido? Who is he? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Who are they? ¿Quiénes son ellos? ¿Ok? Y la última es básicamente el saludo. Viendo a esa persona la primera vez. How are you? Nice to meet you. How are you? Es un poco raro, pero se puede utilizar. So, how are you? Siempre o normalmente en este tipo de preguntas el verbo be toma protagonismo. Entonces, al hacer estas preguntas, lo lógico es que se responda, pero primero es una recomendación de mí a los que van comenzando a aprender el idioma. No se avienten de una a responder sin saber lo que de verdad les preguntaron. Ustedes, como personas que están aprendiendo, y de hecho agarren también ese hábito, si no entienden algo, repítanlo. Tenemos aquí una idea. Imagínense que les hacen esta pregunta. What is your name? What is your full name? What is your last name? Todas las van a responder con su nombre. Where are you from? What is your hometown? Where do you live? Where were you born? Un poquito más profundas, pero quiero que vean que se pueden combinar con el verbo be o con auxiliar do y does. ¿Okay? Eso también depende del tipo de pregunta que ustedes formulen. Como existen 1,000,000 de formas de preguntar cosas, lo bueno es si no les queda claro algo, repítanlo. O sea, por ejemplo, si alguien a ustedes les pregunta de repente y los agarra fuera de base, what is your home address? ¿Qué me está preguntando? Si tengo un vestido en casa. Fíjense que puede que
los agarre de sorpresa una pregunta como esta en una conversación normal, casual, ¿ok? O de repente si están llenando un formulario, como decíamos temprano, si la persona que está llenando el formulario necesita su dirección de hogar, puede que les pregunten esto. Entonces, what is your home address? Entonces, quizá entienden dress y entienden home para que ustedes vayan adquiriendo digamos, este hábito de confirmar lo que les pregunten. Simplemente repitan lo que entendieron a forma de pregunta. Si les pregunta, what is your home address? Ustedes simplemente repiten, claro, van a cambiar el your por el my, y van a decir, my home address. What is your phone number? My phone number? What is your email address? My email address? What is your zip code? My zip code. Eso simplemente es para clarificar lo que les estén preguntando. Tomen en cuenta esto se hace para clarificar. Si lo hacen demasiado puede ser un poquito molesto, pero repitan lo que sí entendieron a modo de pregunta. Lo único que van a agregar es la entonación hacia arriba. My home address? Hay veces que ni siquiera tienen que ser preguntas. Hay gente que dicen cosas y si no la entiendes, repites lo que sí entendiste para buscar clarificación. Si no entienden algo, una forma de buscar clarificar lo que entendieron, repitan lo que sí entendieron. Si no entendieron nada, pues habrán formas. Sí las hay, obviamente. Sí hay formas. Pero se los pido por Dios, grandísimo en el cielo. Si no entienden algo de alguien en la vida real, no se les ocurra decir, ¿what? Este amiguito en esta situación es grosero, es muy directo, es como si ya no tuvieses paciencia. Para responder la pregunta, en este momento eres tú quien da la información. Responder la pregunta. What is your home address? Esta es la versión del libro. Van con lo mismo que les preguntaron, utilizando el your, cambiándolo el your por el my. My home address is, y cualquier dirección donde ustedes vivan. Las direcciones. Talking about addresses is really complicated because different countries have different systems. I'm from Venezuela and we use a normal regular name system for the streets. Each street, each avenue has a name. I'm in Bogota right now and every city is a number. Every avenue is a number with a letter. So your address is how you say your address in Spanish, just transforming some words to English. My home address is 71st Avenue with, I don't know, Yellow Street. Next one, what is your phone number? My phone number is blah, 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 numbers. There is a trick to it. You're going to say usually numbers 3, 3, 4 or 3, 3, 2, 2. If there is a code, you have to say it first. For example, if you are in the United States, you will probably say 001 or +1, and then 321, 321, 1, 2, 3, 4. En inglés, los números de teléfono usualmente se dan en grupos de 3. Y los últimos dos separados en 2 o 4 directamente, porque